momentos en la vida que, voy a darles como un ejemplo, ¿no? Todos tenemos celulares, sí, ¿verdad? Dígame quién no tiene celular, más bien. ¿Sí? Bueno, que Lupe no tiene, para que por favor le regalen eso. ¿Sí? En la casa normalmente hay o un celular o hay un computador, ¿cierto? Pero a veces de estarlos usando tanto, a veces se vuelven lentos, a veces ya no nos llegan los mensajes, ¿cierto? Y ya o hay mucha basura ahí guardada, ¿verdad? Y toca que empezarlo a limpiar. Pero si ustedes se dan cuenta, en el computador o en el celular hay un botoncito que usted va ahí y le dice la aplicación reiniciar, ¿sí? Y ese reiniciar, cuando usted le da ahí reiniciar, él vuelve, se apaga y empieza a hacer como un proceso, una limpieza, y ya después usted vuelve y ve que él se prende y ya vuelve y arranca como la primera vez, ¿no? Resulta que así mismo pasa en nuestras vidas. Hay momentos en nuestras vidas que nos estancamos. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces que nos estancamos. Y nos estancamos no solamente en unas áreas, sino que hay diferentes áreas en las cuales nos estancamos. Esto puede ser el área espiritual, ¿cierto? Hay momentos en que no queremos ya orar. Ya no estoy haciendo el devocional como antes, ¿cierto? O ya no quiero ir a la iglesia, sino que voy de vez en cuando, ¿cierto? Empieza como un estado de ánimo, un sube y baja, un sube y baja. En las finanzas, ¿cuántos a veces están queriendo como salir adelante en las finanzas y como que nada, me meto por aquí y no me sale, me meto por acá y no me sale, ¿cierto? Entonces también hay un estancamiento. A veces en las relaciones de parejas o en las relaciones de los hijos con los padres, ¿cierto? También a veces hay como algo que no deja, como que ¿qué es que pasa, verdad? Entonces resulta que tenemos un creador. Así como hay un creador que creó los celulares, los computadores, ¿cierto? Y le puso un cosito ahí que diga reiniciar, ¿cierto? El Señor también, que es nuestro creador, nos ha colocado algo para reiniciar. ¿Sí sabían? Que nosotros tenemos que empezar nuevamente ¿a qué? A reiniciarnos. Y para podernos reiniciar, nosotros tenemos que ir a alguien, a la fuente, ¿sí? Porque si no vamos a la fuente, pues no pasa absolutamente nada. Y esa fuente es nuestro Señor, que tenemos que ir a la presencia del Señor. Pero aparte de ir a la presencia del Señor, también tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra de Dios. Miren, a veces yo en estos días, yo estoy trabajando en una red de mercadeo y yo comparo a veces, no es bueno comparar, pero a veces es bueno comparar. Comparo la red de mercadeo con el evangelio. ¿Por qué? Porque en la red de mercadeo usted tiene que conectar personas, ¿sí? Para que usted pueda crecer y avanzar. Y a veces, por más que usted le quiera vender a la persona lo que usted tiene y usted sabe que es bueno, pero la persona no le cree, ¿cierto? No es fácil. Y lo mismo pasa en el evangelio. Usted conoce al Señor Jesucristo, usted tiene una relación con Él y usted quiere compartirle a más personas, pero a veces ni siquiera la familia le cree, ¿cierto? A veces es difícil llegarle a la familia. Y es un proceso, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es que pasa aquí, cierto? Pero miren, realmente cuando uno va a la palabra de Dios, a veces empieza a entender algunas cosas que en el momento usted no las entiende, pero después usted va a entender por qué es que pasó esas situaciones. En la palabra de Dios usted va a encontrar material para todas las áreas. Y sí que hay harto de finanzas. Y uno a veces dice, pero ¿por qué será que yo no progreso en las finanzas? Pero si usted va a la palabra de Dios se va a dar cuenta del error. ¿Qué está haciendo? Mal, que no progresa. ¿Por qué nos estancamos en las relaciones de pareja? Porque si usted no va a la palabra de Dios, también se va a dar cuenta que está haciendo mal y por eso su relación de pareja está estancada. ¿Qué pasa que en el ministerio, con la iglesia? Porque es que me da pereza a veces hacer el devocional. También, allí está encontrando absolutamente todo lo que el Señor realmente nos quiere hablar. Vamos a ir a la palabra de Dios. En Isaías 43, del 18 al 19, dice, olvídense de las cosas pasadas. No te quedes ¿en dónde?
en el pasado. Mira, estoy haciendo algo nuevo, ahora brota. ¿No lo percibes? Perdón. Estoy abriendo camino en el desierto y arroyos en el desierto. A veces el Señor nos permite que nos estanquemos, pero es porque Él tiene cosas nuevas, ¿sí? Y Él quiere que nosotros entendamos que todo tiene un plan, un propósito, que no nos debemos desesperar, ¿no? Porque hay momentos en que nos desesperamos, lloramos, nos volvemos sordas, ciegas, bueno, como dice la canción de Shakira. ¿Sí? Y no debe ser así, ¿cierto? Porque miren que Dios tan lindo siempre nos da una palabra de aliento y de esperanza. Hay momentos en que ya uno de pronto se siente como que, ay, Señor, ¿será que tú no me estás escuchando? ¿Cierto? Usted de pronto viene orando por algo hace tiempos y usted dice, pero ¿será que es que el Señor no me escucha? El Señor sí te escucha. Pero a veces Dios no nos da lo que le pedimos, una, porque no sabemos pedir, o dos, porque no nos conviene, ¿sí? O tres, porque todavía no es el tiempo, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que dejar, hay cosas del pasado que nos estancan. Cuando usted piensa y piensa en el pasado, eso no deja que nosotros avancemos. Puede ser que en el pasado nos haya ido bien o nos haya ido mal. Entonces, hay personas que a veces, es que antes sí me iba bien y sigue pensando, y sigue haciendo lo mismo del pasado. Pero resulta, por ejemplo, ahorita hay muchas cosas que han cambiado, ¿cierto? Y a veces nos toca que irnos adaptando o actualizando para que las cosas mejoren, ¿sí? Ya la relación de los hijos, como era antes, uno dice, vienen como con un chip. Yo tengo 2 hijas y aunque son hijas del mismo papá y de la misma mamá, son muy diferentes. Y yo como tuve el crecimiento, digamos, en la comunión con mi hija, la menor, no es la misma con la mayor. La con la mayor no es la misma con la menor, ¿sí? Porque ambas son muy diferentes. Entonces uno tiene que pedirle sabiduría a Dios hasta para eso. ¿Cómo debo ser la mamá para esta hijita que me has dado? Porque es que no es igual a la otra. Y lo que me funcionó con la otra, no me funciona con esta, ¿cierto? Entonces, siempre está en la palabra. Y mire que sí, Dios le va dando a uno sabiduría. Entonces, hay cosas del pasado que nosotros ya no debemos traer al presente. Y no debemos vivir en el pasado. Ya lo que pasó, pasó. En Filipenses 3, del 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Prosigo a dónde? A la meta. Esto lo habló Pablo, ¿no? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, nosotros debemos tener la mirada en la meta, allá, no para atrás, no como el cangrejo. No. Allá, adelante. Dios siempre tiene para nosotros lo mejor. Es que es lo mejor, porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos, siempre. Y aunque pasamos por pruebas, Dios está formando en nosotros carácter. Dios está formando en nosotros que haya más fe. Porque a veces decimos que tenemos fe, pero mentiras. A veces no tenemos la suficiente fe que Dios quiere. Ni siquiera se acerca a la fe, a la semillita de mostaza. Y eso que es una cosita chiquitita. Y a veces ni siquiera se acerca a esa semillita de mostaza. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y es ahí donde debemos reiniciarnos. O sea, cada vez que estamos como estancados, no, yo tengo que acordarme que Dios tiene un propósito conmigo, una meta. Y yo tengo que entender que esa promesa que Dios me dio se va a cumplir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero Dios cumple sus promesas. Y aunque como cantábamos ahorita en la canción,
Aunque no pueda ver, estás obrando. El Señor todo el tiempo está obrando. El Señor no se queda quieto. El Señor siempre está obrando. Debemos aprender cada día a confiar en el Señor. En Proverbios 3 del 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¡Wow! Así es, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que confiar plenamente en el Señor. Siempre tenemos que confiar en el Señor. Voy a contarles aquí, yo siempre que comparto alguna reflexión, pues el Señor me lleva a compartir testimonios de las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando mi esposo Sergio estuvo en la UCI, él no estaba trabajando y yo por ende pues tampoco podía trabajar porque me tocaba estar con él, ¿cierto? Y había muchas cuentas que pagar. Servicios, alimentación, porque igual estaban mis hijas, el estudio de las niñas, bueno, cuentas por pagar, deudas por pagar, ¿cierto? Y yo le decía al Señor, yo siempre le he dicho al Señor que Él es nuestro proveedor. O sea, yo siempre digo, Señor, tú eres mi proveedor. Yo no sé de dónde va a llegar el dinero. Yo le decía, Señor, no sé si me vaya a ir bien en la empresa de la red de mercadeo, que ella pues funciona solita a ratos, ¿cierto? O me vas a bendecir por norte, por sur, por oriente, por occidente, por el cielo, por la tierra, por donde tú me quieras bendecir, pero te entregamos a ti esa necesidad que hay. Ustedes no se imaginan cuánto Dios nos suplió. Eso fue algo increíble. Dios pagó todo. A nosotros nunca nos faltó dinero. Es más, ese es que mi amado esposo, chistoso, ese no es un testimonio, eso es un antitestimonio. Mi esposo en la clínica, él no quería comer, porque ya la comida ya le sabía horrible. De por sí, pues la comida ya es insípida, ¿no? Entonces, mi amado en escondidas mandaba a pedir cosas de la calle y le traía a mi suegra o me tocaba entrarle a mí así cositas, obviamente pues cosas que no le fueran a hacer daño, ¿no? Pero que eran ricas. Imagínense, hasta en eso el Señor le permitió a él y lo consintió, en el sentido de Dios mostrar su amor, ¿no? Y su provisión y su misericordia. Y hasta el día de hoy, Dios nos sigue bendiciendo. Sergio, mi esposo, estuvo 7 meses sin empleo, porque después de que él salió de la clínica de la UCI, ya él terminaba el contrato en enero y esperaron a que él terminara el contrato y no lo volvieron a llamar por el infarto que él había tenido. O sea, la clínica no lo volvió a llamar. Y él se quedó 7 meses sin empleo. Pero para la gloria de Dios, Dios siempre nos ha dado oportunidades. Yo tengo una sala de masajes de hace 20 años y también hago lo de la red de mercadeo. Y le dije a él, mi amor, pues únase a mi red de mercadeo y empieza a trabajar por ahí también, porque por ahí también nos pagan. ¿Sí? Dios lo dejó a usted sin empleo, pero nos dio 2 empresas, ¿no? Y empezamos a trabajar juntos y Dios siempre nos bendijo, siempre. Aparte de eso, ya gloria a Dios ahora, pues él ya tiene un trabajo, está ahorita en Sanitas, para la gloria. Hoy no pudo venir porque le tocó anoche trasnocho. Pero mire, Dios es fiel y tan lindo porque Él cómo lo va sosteniendo a uno en medio de cada situación. Entonces, realmente el Señor cumple sus promesas y Él no nos va a hacer que a nosotros, sus hijos, nos falte nada, pero tenemos que tener fe, confianza y tenemos que accionar en lo que Él nos muestra, porque Dios nos muestra oportunidades, pero de usted depende si las coge o no, ¿sí? Él no lo obliga a uno, pero ahí el Señor siempre está mostrándonos. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús es nuestra fuente. Él es el único que nos puede ayudar a empezar de nuevo. Siempre tenemos que ir a la fuente, a Él, a su presencia. Y Él es el único de verdad que nos va a ayudar a empezar de nuevo. El que nos da gozo es a través del Espíritu Santo. Ustedes no pueden tener, o yo no puedo tener gozo si yo no estoy en la presencia del Señor y nos llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Debemos revestirnos del nuevo
hombre. Recuerden que cuando estamos ya en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y en Colosenses 3 del 9 al 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso es que no debemos vivir en el pasado. Yo no puedo estarme echando latigazos de lo que yo fui antes de ser cristiana. Ya el Señor me renovó. Lo que pasó, pasó. Ya el Señor me rescató de allá. Yo ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y cada día tenemos que renovarnos. Cada día. Cada día debo verme con los ojos que Dios me ve. Y ser la persona que Dios quiere que yo sea. No la que yo quiero ser. Porque es que a veces el mundo, el sistema o tanta información es como diciendo yo, y tú puedes y yo. No, es que no se trata de eso. Es, Señor, ¿cuál es la persona que tú quieres que yo sea? ¿Cómo tú quieres que yo sea? Y es ahí donde yo debo trabajar, en ser la mujer, la esposa, el esposo, el hombre, la mamá, la empresaria, la empleada, que tú quieres que yo sea. ¿Sí? Es diferente, ¿cierto? Es muy diferente. Bueno, entonces miren, teniendo una comunión plena con Dios, lo primero que debemos hacer diariamente para reiniciarnos. Cada vez que usted se levanta en la mañana, usted se reinicia, ¿sí? Porque usted, abre los ojos y esto es un nuevo día. O sea, es un nuevo día, una nueva oportunidad. Entonces usted, de una vez se reinicia. Y lo primero que debe hacer un hijo de Dios es ir ¿a dónde? A la fuente, ¿cierto? Un celular no prende si no está cargado. Entonces yo tengo que cargarme. ¿Cómo me recargo? Yendo a la presencia del Señor, buscándolo a Él primero. Y también ¿en dónde? En su palabra. No solamente es orar, sino también leer, meditar la palabra del Señor. Tercero, despojándonos del viejo hombre. Yo tengo que evaluar qué cosas en mí del pasado no he dejado. Y tengo que irme quitando eso. Si mentía, ya no mienta. Si robaba, ya no robe. Si fornicaba, ya no fornique. Si adulteraba, ya no adultere. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Todos los días tenemos que mirar qué cosas, aún siendo ya cristianos, pero tenemos todavía cosas del viejo hombre. Y debemos ir despojándonos de eso. Teniendo la fe, la seguridad, la certeza, la confianza absoluta en que el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas. Yo tengo que tener esa confianza segura de que yo de aquí a esta tierra no me voy hasta que el Señor no haya terminado su propósito en mí. Yo digo que si tú y yo estamos todavía aquí en la tierra, es porque definitivamente todavía el propósito de Dios no ha terminado contigo y conmigo. Por eso estamos aún aquí. Si no, ya como dice el pastor, ¿no? Ya estaríamos perfumando el cielo, ¿cierto? Ya nos habría llevado a perfumar el cielo el Señor. Hay personas que yo tengo una persona que tiene ya 100 años, ¿no? Es un señor que tiene 100 años. Y este empresario es increíble ver cómo Dios lo tiene de bien, en el sentido que está fornido, predica porque él es un pastor también. Y yo digo, Dios mío, ¿y cómo tú empiezas a hacer la obra en cada persona, ¿cierto? Y a veces hay personas que tienen 30 años y ya quieren morir, ¿no? Y digo, Señor, o sea, es tremendo. Y es que uno no debe, ahorita con eso de la eutanasia, si vieron, no sé si se dieron cuenta de un chico, el viernes al mediodía se hizo aplicar la eutanasia por una bacteria que le hizo dar supuestamente cáncer y eso. Pero yo le oraba a Dios el viernes en la mañana porque yo me enteré de eso el miércoles que lo iba a hacer. Y yo le decía, Señor, qué pesar porque no es el tiempo,
No era el tiempo de Dios para él, pero él aún así lo hizo. ¿Sí me entienden? Y muchas personas en nuestra familia de pronto no se quieren hacer aplicar la eutanasia, pero pueden estar pensando en situaciones así, de querer terminar su vida de una o de otra manera. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz. ¿Qué estamos pronunciando en nuestras casas? ¿Qué estamos hablando en nuestras casas? Para que esa palabra llegue a los corazones de estas personitas y podamos ayudarles a que salgan de eso, de esa, ¿cómo se llama? Depresión, ¿cierto? Entonces, también en eso el Señor nos llama, de que debemos reiniciarnos y ayudar también incluso a reiniciar a otros, ¿sí? Con nuestro ejemplo, testimonio, oración, pero también en acompañamiento. Y teniendo que debemos entregar toda nuestra vida a Él, toda nuestra vida.